buenos días amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina de humo y hoy tenemos a una debutante en este programa porque me puedo permitir ese lujo después de 7 años y 600 entrevistas, pues ya adjudico lo de debutante a algunos de nuestros interlocutores en esta charla. He dicho mal entrevista porque en realidad es una charla que mantenemos sobre una serie de temas. Y bueno, pues tengo aquí a mi izquierda, ya sabéis que soy muy malo, los pongo siempre a mi izquierda, a Ana Fernández Pardo. Buenas tardes o buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo es que estoy ya muy... Es igual. Oye, me llama la atención porque eres una mujer muy joven. Bueno, no tanto, no sé. Tampoco vamos a echar ahora cálculos que tampoco muy se trata joven. de eso. Vamos a decir que muy joven. Y bueno, te has metido en un charco. ¿Cómo es posible que una mujer tan joven, Sí. tan guapa y con cara de ser una mujer muy inteligente se meta en un charco como este? ¿Es un charco? ¿Sí? Igual pues inocencia, entonces. Al final, la inocencia a lo mejor no se pierde, yo qué sé. Yo no sabía que me metí en un charco. Cuéntame ahora por qué. Bueno, pues sí, luego te lo cuento. Vale. Luego a lo largo de la entrevista o de la madre. charla, como lo quieras llamar. Pero lo primero, has intervenido en 475 páginas, lo que significa que has trabajado un montón. ¿Cuánto tiempo has tardado en hacer este libro? Bastante. O sea, he leído muchísimo, pues yo casi diría que a lo mejor 2 años, lo que pasa que dedicada en exclusiva. La pandemia me dio mucho tiempo, nos dio todo mucho tiempo y mucho insomnio. Entonces se juntaron las dos cosas. El insomnio y la pandemia. El insomnio y la pandemia y leer y bueno, pues inspirarme y escribir. Sí, mucho tiempo. Bueno, estoy leyendo aquí en este ladillo que aparece en la portada de los libros, que Ana Fernández Pardo es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, lo cual ya indica que es una mujer trabajadora, estudiosa y que tiene una paciencia infinita, porque aunque yo la primera vez que fui a la universidad también fui a esa universidad, creo que cuando ha estado ella ha cambiado un poquito y hay que tener paciencia allí o no. Sí, hay que tener paciencia. Nos prepara para la vida, la universidad. Nos prepara mucho. Sí, bueno. Mucha paciencia. También soy profesora allí y sí, he pasado por todas las fases. O sea, de alumna de carrera, alumna de doctorado y profesora. Es profesora en Ciencias de la Información. Sí. Pero bueno, vamos a ver. Ciencias de la Información de la Complutense es conocida por no ser precisamente muy monárquica. Ah, bueno, yo estoy hablando de historia, ¿eh? Esto no es un libro de política, tú sabes. Ya, pero vamos a ver. No es un libro de opinión, es un libro de historia, entonces... un libro de opinión. No, lo que pasa es que yo habitualmente, bueno, llevo unos años haciendo estos programas, este y otros, y lo que me he dado cuenta es que la mayoría de la gente que sale de Ciencias de la Información de la Complutense, pues en vez de estudiar información, lo que estudian es ideología. ¿O estoy muy equivocado? Pues eso yo no lo sé. Yo no en mi caso, ¿eh? No es mi caso. Supongo que conocerá gente que a lo mejor sí, yo desde luego no en mi caso. No hay nada más que ver Telecirco, Telecuatreros, La Sexta, etcétera. Sí, pero los charcos, ya voy viendo todos los charcos que me decías, ay madre. Bueno, no, yo he hecho un trabajo de investigación, es un trabajo de historia y es un trabajo riguroso, entonces he intentado, vamos, desde luego no he hablado nada de política y de hecho, verás, ahora me comentarás, pero no he llegado ni siquiera nada más que de paso al relato de Juan Carlos para no entrar precisamente en más opinión, porque bueno... ¿Por qué no? Si es un Borbón como otro cualquiera. Sí, pero yo pienso que la historia termina cuando termina realmente el periodo, ¿no? Mientras que sea actual, no es historia. Entonces, si era el libro de historia... No es actual. Bueno, él sigue todavía vigente. Él es emérito. Sí, pues mira, realmente no es emérito, es honorífico. Lo que pasa es que la prensa sigue llamándolo emérito, pero el Real Decreto dice que es título con cargo honorífico. Lo de emérito es un poco como haciendo un paralelismo con el Papa. No tiene nada que ver, con el Papa Benedicto. Con el Papa, es cierto. Bueno, claro, por desgracia ya ha desaparecido. Sí, no, pero era un poco el ejemplo. Hace unos días. Bueno, la verdad es que no sé qué concepto vas a sacar de mí porque he empezado atacándote. Yo, la verdad, creo que conozco, y mis oyentes lo saben. Tú, como no eres oyente mío, no lo sabes. ¡Ay, madre! ¿Cuántos charcos? Mis oyentes lo saben que de este tema sé un poquitín, muy poquito. No, seguro que sí. A ver. Sí, bueno, aparte de que yo soy militar retirado, lo saben mis oyentes, y uno de mis destinos ha sido el Palacio de la Zarzuela. Oh, bueno. Pues entonces yo conozco bien al emérito o al honorífico, sí, porque he tenido trato directo con él, pero que muy directo con él y con toda su familia.
Entonces, por eso te preguntaba, porque a mí me digo, bueno, pues hablarás de mi rey. Muy poquito, he llegado al solamente que no le juré. Mira, pasa una cosa muy curiosa. Cuando tú llegas a Zarzuela, sí. Yo llegué en julio de 1985, a principio de mes, unos liados más o menos, a principio de 1985, y entonces 2 veces al año toda la gente que ingresa en la Guardia Real, en la escolta, en lo que es el servicio del Palacio de Zarzuela, tiene que jurarle fidelidad al rey. Entonces yo llegué el 1 de julio. La jurante había sido en la onomástica del rey, que es unos días antes. Y ya no había otra hasta prácticamente Navidades. Entonces me pusieron allí en lo de... En la lista. En la lista de... Bueno, primero de la lista de los que tenían que ir cuando tocase. Esa lista se perdió. Ay, madre. Y bueno, pues ahí nos quedamos, ¿sabes? Y se quedó ahí, bueno. Y se quedó ahí la cosa. Con lo cual, soy una de las poquísimas personas que han estado a su servicio, a cumplir a su servicio y al de su familia. Sí. Y al de todos los componentes de Palacio, lógicamente, y de la Guardia Real. Y bueno, pues de verdad, encantado. Es un trabajo excepcional, porque como siempre, pues yo no sé por qué, pero a mí me toca siempre, no sé si me has oído antes, bailar con las más feas, decir, lo que no hace nadie me toca a mí. Bueno, pero bueno, bien. Ahí estamos. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, no hemos venido aquí a hablar de mí, hemos venido a hablar de ti. Vamos a ver, ¿por qué elegiste este tema? Pues mira, a mí me ha gustado siempre la historia, me ha gustado mucho la historia de la Casa Real. Me di cuenta por esto que digo de la pandemia, de escribir y leer, que decía, yo es que siento que no hay un libro de eso, no estaba en las cosas que pasan en la Casa Real, sobre todo del ceremonial y del protocolo, que es lo que más me gusta. No había un compendio de curiosidades o anécdotas, o yo no lo encontraba, encontraba muchas biografías. No lo vas a encontrar. Ah, vale, no, pues no lo encontraba. Entonces me parecía como curioso, yo en clase hablo de cosas y creo que ese tipo de cosas, de anécdotas, suelen gustar. Hay mucha gente que incluso la historia no le gusta, pero las anécdotas sí le gustan. Entonces, bueno, me apeteció escribir un libro de relatos y lo escribí. Pues a mí me apetecen las anécdotas, ¿sabes? Pero siento decirte que esa es una de esas cosas terminantemente prohibidas. Yo no conozco a nadie, por lo menos en el reinado de Juan Carlos I, que cuenta anécdotas fuera de la valla de acceso al Pardo, ¿no? Porque, bueno, recordemos que el Palacio de Zarzuela está en el Pardo, que la gente se piensa que no, está dentro del Pardo, y de hecho muchas de las cosas están en el propio antiguo Palacio del Pardo. En los servicios, como puedan ser automóviles, sanidad, bueno, toda la logística se efectúa en el mismo sitio donde se efectuaba en la época del generalísimo Franco. Bueno, vamos allá. Uy, el examen. Ahora viene el examen, ¿no? Vamos a examen. Vamos a examen. Empiezas, curiosamente, yo es que cuando he visto historia de Casa Real Española, hasta que abrí el libro y me di cuenta que es cierto, Casa Real Española, aunque el primer rey de España es Leovigildo, pero bueno. Sí. Tenía que acotar en algún momento. Sí que me han dicho, pero ¿por qué empiezas en los Reyes Católicos? Porque hay que empezar. Y de hecho, teóricamente, ni siquiera podemos hablar de España con los Reyes Católicos. Hay que hablar de España con Felipe V, porque lo que había antes era una acumulación de reinos. Entonces, técnicamente digo, bueno, unos me han criticado por no empezar con los visigodos y otro por no me han criticado, pero que es verdad que esto es muy difícil de acotar. Entonces, España es tan compleja. España es tan compleja que es muy difícil empezar y decir dónde empiezo, dónde termino. Pero sí, empezaron los Reyes Católicos por acotar. No, pues has hecho bien, porque realmente si hubieses empezado, hubiese habido mucha más controversia en ese sentido. Aunque yo personalmente pienso que los Reyes Católicos, o concretamente Carlos V, podría haber sido también un buen empiece. O sea, no tendrías por qué haber empezado. Sí. Bien, elegiste los Reyes Católicos. ¿Por qué? ¿Por esa unión de coronas bajo una pareja concreta? Sí, en realidad sí, o sea, es una unión dinástica. Es cierto que no se puede hablar de España porque era una acumulación de reinos, pero lo cierto es que sus sucesores pues iban a heredar ambas partes. Entonces me pareció la forma más... Bueno, me pareció un criterio para empezar, pero efectivamente podía haber empezado con la Casa de los Austrias, con Carlos I. ¿Dónde vuelcas más tiempo? ¿En los Austrias? Perdón, ¿en los pre-Austrias? ¿En los Austrias o en los Borbones? Pues yo creo que está bastante equilibrado el libro en general y el proceso de investigación también. Creo que está bastante equilibrado. Bueno, los Trastámara es muy poquito, porque realmente hablo de los Reyes Católicos y poquito más, pero luego tanto de Austria como de Borbones está bastante equilibrado. Yo creo que te diría que más o menos lo mismo. 3 veces me has dicho ya, 3 veces me has hablado ya de dónde has investigado, de qué has investigado, de las fuentes.
Pero no me has dicho cuáles son las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes principales que has usado? Las fuentes fundamentalmente han sido tesis doctorales, han sido archivos bibliográficos, han sido biografías ya redactadas. O sea, en realidad, más que fuentes primarias, he ido directamente a fuentes secundarias porque lo que quería era sacar anécdotas puntuales. O sea, al final no se trata de un trabajo de investigación de un hecho histórico muy concreto, de un periodo muy concreto, sino una recopilación de muchas cosas durante mucho tiempo. Entonces, fuentes distintas, pero fundamentalmente fuentes secundarias. Cuando hablas de historia de la Casa Real Española, te centras más en lo que es, pues eso, los Borbones, los Austrias, tal, o en las personas. Es decir, ¿qué es más importante, Felipe II o la Casa de Austria? Uy, buena pregunta. Pues yo creo que está ligado. O sea, al final el carácter, la persona, las circunstancias personales y cosas que se pueden prevenir o no, al final también determinan mucho el reinado. O sea, esto que decimos de los apodos, pero es real. O sea, Felipe II, el rey prudente, pues su forma de ser también condicionaba las decisiones que iba tomando, con lo cual creo que está muy ligado. Y de hecho creo que muchas veces, por eso también escribí el libro, la parte de protocolo, de ceremonial, de los símbolos, de todo lo que es más simbólico y que puede parecer banal, tiene mucha más trascendencia de la que nos pensamos, ¿no? O sea, el cómo se fraguan las relaciones, el cómo se hace un ceremonial o cómo están en un sitio determinado, cómo todo eso tiene más peso. Entonces, yo creo que tienen que ir de la mano. El ceremonial, vamos a hablar del ceremonial. El ceremonial de España, de la Casa Real Española, sea la que sea, dicen que es el más complejo, el más rígido, el que marca. Y creo que sí, porque yo he visto algunos ceremoniales por ahí que son un poco de chiste. Ese ceremonial que empieza con los mismos trastámara y luego evoluciona a rigidez o ya era rígido desde el minuto cero y no se le ha quitado ni un gramo de esa rigidez. Yo creo que todo lo rígido viene de la etiqueta borgoñona. O sea, al final venimos, o sea, los Austrias son los que traen toda la parte más rígida. O sea, es cierto que había rituales, había normas, pero la etiqueta borgoñona es la que complica absolutamente todo. Luego ya vienen los validos de los reyes que ya van complicando cargos, ¿no? O sea, la etiqueta es la misma, pero ya viene el duque de Lerma con el duque de Olivares y todo esto ya es un entramado de gente que no se sabe muy bien qué es lo que hace y si está complicado el ritual o está complicado el entramado de personas que hay dentro. Pero yo creo que la etiqueta borgoñona es mucho más compleja que la Borbón. Sí, la verdad es que yo también opino lo mismo. Pienso que si bien había en la época de los Trastámara una rigidez, esta gente que procede de ese sitio frío donde el sol es negro, claro, como dice la triste, ¿no? Ese sol negro, pues ese sol negro complicó mucho las cosas. Y luego, pues los Borbones, pues son Borbones. Otra cosa. Otra cosa. No, ya, de hecho, con Carlos V o Carlos I, mejor Carlos I. A mí me gusta decir Carlos I, pero también lo entiendo, que se diga Carlos V. Pero cuando se enfrenta con Francisco, rey de Francia, los Borbones están en un bando y luego se pasan de bando. Bueno, porque son franceses, Entonces, la cosa francesa siempre no se sabe uno por dónde va a ir. No se sabe por dónde va. Claro, han sido enemigos toda la vida y de repente no. Entonces... Bueno, yo te puedo asegurar que es muy complicado. Es muy complicado trabajar con los franceses, por lo menos en el ámbito militar. Porque no sabes a qué carta quedarte. Claro. Tampoco con los yanquis, no te creas que son mejores que ellos. Oye, volviendo a nuestro tema... ¿cuál es el enfoque principal que tú le das cuando vas contando? ¿Qué es lo que cuentas? ¿A qué le das más importancia en lo que cuentas? A ver, yo lo que es lo que decía, una recopilación de relatos, entonces intento sobre todo que el hilo conductor sea el protocolo y el ceremonial, ¿no? Y la parte esta simbólica, porque me parece que muchas veces ha pasado como algo banal o secundario y creo que tiene mucho significado. Entonces, he ido describiendo ceremonias, pues bautizos, enlaces, situaciones particulares, un regalo que le mandaba alguien a alguien, o sea, cosas como muy curiosas, siempre manteniendo dentro de lo posible el orden cronológico. Lo que pasa es que, claro, es muy complejo tantos años, entonces muchas veces he tenido que hacer ir y venir un poquito, pero en principio el orden cronológico y el hilo conductor del protocolo de ceremonial, que es lo que a mí más me gusta. Bueno, como yo, lo del protocolo ceremonial es una cosa muy interesante, pero hablando de eso, ¿quién se salta más el protocolo, los Austrias o los Borbones? Hombre, yo creo que los Austrias no se lo saltaban y los Borbones, pues, ¿por qué Borbón me preguntas? ¿Cuál prefieres? Pues es que no... Claro, es que, claro... no me cae ninguno bien. Bueno, Fernando VI...
Claro, pero bueno, Fernando VI, Felipe V, Fernando VI y Carlos III no se saltaban mucho las cosas. A partir de ahí ya se nos desbordó todo. A Felipe V le faltaba un hervor, como tú bien sabes. Felipe V tenía un problema, realmente no sé hasta qué punto claro, no sé hasta qué punto está diagnosticado exactamente, porque en su época no era lo mismo, pero Fernando VI también lo heredó, su hijo también lo heredó, tenía un problema. Y Felipe V, hay dos etapas. La primera etapa es mucho más cuerdo, más sensato, reinando, y además... La segunda está ya con las maracas de Machín. Pero no sabemos si era su mujer o no, eso no queda bien igual si estamos en una cosa feminista, pero yo, Isabel de Farnesio, no sé qué responsabilidad tiene, dónde empieza y dónde termina la responsabilidad de uno y la patología del otro. Vamos a tirar de ese hilo. ¿Qué opinas tú de Isabel de Farnesio? Era muy lista, Isabel de Farnesio era muy lista. O sea, yo creo que a empezar es eso, ¿no? Eso es un halago. Había leído a Maquiavelo, creo, ¿no? Había leído, claro, ella tenía un manejo. Bueno, decían una cosa, y es que ella conoció muy bien la carencia. Felipe V tenía una obsesión por el sexo, a pesar de ser una persona hipercatólica. Entonces, claro, solamente concebía el sexo en matrimonio, entonces ella tenía todo el control, porque era adicto a una cosa que solamente le podía dar ella por una cuestión. Entonces, ella lo controlaba a su antojo totalmente. También es verdad que sufrió malos tratos por parte de Felipe V, con lo cual, bueno, tampoco vamos a decir... Bueno, pero los malos tratos en el caso de Felipe V no pueden ser adjudicados a ese problema psiquiátrico grave, porque era grave, claro, que tenía. A ver, es que realmente, como ha pasado tanto tiempo y estamos hablando del siglo XVIII, tendríamos que entender cómo se hacían los análisis en aquel momento para saber cómo estaba la salud, pero sí que efectivamente tenía un problema de salud mental y ella era muy lista porque además se rodeó muy bien de gente, sabía perfectamente por dónde tirar y manejar a su marido, sí. Con quien se portó peor fue con sus hijastros. Con sus hijastros. Bueno, no que se portase peor. Y con Luis. Fue fatal, ¿no? Bueno, yo estoy siendo muy correcta, pero sí. Bueno, y con sus nueras, porque, también, por ejemplo, Bárbara de Braganza, ¿no? Fue un caso excepcional, ¿no? Se odiaban, no se llevaban bien, ni ella, ni la nuera a la suegra, ni la suegra a la nuera, claro, ella quería volver a recuperar el reinado vamos, que no podía, y de hecho Fernando VI la encerró en la granja, porque ella lo había encerrado previamente al matrimonio Braganza. Curioso. Todo venganzas, al final, ¿no? O sea, era como, no te arriesgues porque te la devuelven luego, o sea, esto pero nunca se sabe. Eso pasa a diario, ¿eh? Sí, o sea, o sea, a mí me hace mucha gracia cuando familias que se llevan estupendamente y fallece alguno o los padres y entonces empieza una lucha sin cuartel por una herencia que a lo mejor no tiene ninguna importancia. Aquí que la herencia era medio mundo, claro, sí tiene más importancia. Lógico, ¿no? Sí, se comprende. Sí, porque en el momento que Felipe V accede al poder, España no es lo que era, pero sigue siendo una de las primeras potencias del mundo, ¿no? Para que España cede, renuncia a determinar, o sea, por eso siempre va a estar el conflicto, ¿no? Para evitar que el rey solo, o para evitar que Francia tenga el poder que tenga, se cede, se renuncia a Nápoles, a Cerdeña, con lo cual España es, pero no es. O sea, de un paso de un rey a otro, y aparte con la guerra. Es que además todo el dinero que se perdió en la guerra de sucesión, las arcas reales estaban regular en aquel momento. Bueno, estaban siempre así. Porque sí, también. Hemos estado siempre en guerra. No, hemos estado en guerra y hemos estado siempre quebrados económicamente, ¿no? Claro, no sé exactamente cuándo empezó todo eso, pero sí, ¿verdad? Porque te lees todos los archivos y todo, y dices, con Felipe II había problemas en Flandes, con Felipe III todos se lo llevaban los válidos, con Felipe IV la misma cosa, o sea que sí, pero bueno. Bueno, hemos hablado de Felipe V, pero no hemos hablado de su antecesor, que Cuéntame. Para mí es muy importante. Creo que, yo no sé cómo lo retratas tú aquí, no solo al rey, sino a su alrededor, a su corte, pero yo creo que es un hombre maltratado por la historia. Totalmente. Es decir, no era así como nos lo pintan, ¿no? A ver, sí que es cierto que hay un problema genético, que eso es una realidad, porque en realidad al casarse todos primos con primos y tíos, o sea, su madre era sobrina de su padre, entonces eso, desde un punto de vista genético, pues no iba bien la cosa. Pero es verdad que también ha pasado la historia como el hechizado. La gente piensa que es el hechizado porque tenía un problema intelectual, pero el hechizado, sabes que viene de un teórico hechizo, o sea, él era estéril por un problema genético, pero él estaba obsesionado, ¿por qué soy estéril? Entonces le dijeron, no, es que majestad, usted ha sido hechizado, usted era hechizado con una pócima que además llevaba chocolate y no sé cuántos, cada vez que se toma el chocolate por la mañana le han hechizado. Entonces realmente lo llaman hechizado porque él cree que es víctima de un hechizo, no porque tenga un problema mental, pero también es verdad que la genética no ayudaba. Y luego lo mejor que dicen la historia, y es así, lo mejor que hizo Carlos II, dicen que es el testamento.
porque lo dejó cerrado. No porque vengan los Borbones, eso yo no entro, sino porque lo dejó bien atado. Lo dejó bien atado, igual que Franco dejó bien atado su testamento. También. Y bueno, pues se muere Carlos II y tenemos una guerra civil, o sea que vaya atadura, ¿no? No, sí lo dejó bien atado, lo que pasa es que hay gente que no lo acepta, pero sí lo dejó bien atado. Lo que pasa es que dijo primero que iba a ser José Fernando de Austria, José Fernando murió, parecía que iba a ser su hermano y finalmente en el testamento dijo que Felipe V, pero él lo dejó bien, o sea, él sabía lo que quería, o sea, bueno, venían de antes los conflictos, no vienen de ahora, o sea, ¿no? El conflicto con la corona de Aragón y la corona de Castilla eran mucho más antiguos. Sí, pero bueno, realmente yo pienso que el problema, no sé si tú aquí lo refieres también, es el interés de la corona británica y el interés de lo que luego sería la República de Batavia, es decir, de Flandes, de Holanda, en definitiva. Claro. Es el interés en que España pierda poder, ¿no? Claro, desde siempre. O sea, pero el problema empieza con Carlos I, en realidad. O sea, desde que España es imperio, hay muchos enemigos, obviamente. El enemigo de Francia, bueno, incluso desde antes. O sea, los reyes católicos hicieron matrimonios con sus hijos aislando a Francia, o sea, precisamente para intentar crecer en ese sentido. Entonces, España siempre ha tenido muchos frentes abiertos. No se puede sostener un imperio con un territorio tan grande en tantos sitios, con guerra por aquí, guerra por allá. O sea, ¿no? Solvento Flandes y de repente me viene la guerra del sur de Italia. De repente tengo la guerra, no puedes. Bueno, frentes abiertos. Y eso que quizá en la corte española, tanto de Carlos I como de Felipe II, ya no tanto en Felipe III, existe pues eso de la frase de qué buen vasallo si hubiese buen señor. Es decir, hay gente que sabe estar, que sabe solucionar problemas y sin necesidad de estar pendiente de que el rey le diga, él actúa y consigue que bueno, se vaya ganando tiempo, porque la verdad terreno no, pero porque con Carlos I se llega al máximo y a partir de ahí a perder. Claro, pues porque ya no te queda más que perder cuando has ganado todo, pero aparte también depende de lo que decíamos antes, un poco el carácter, la personalidad de cada uno. Felipe II tenía el peso de su padre en su cabeza, o sea, él estaba obsesionado con estar a la altura y estaba tan obsesionado con ser un buen rey que le acabó viniendo un poco grande. Felipe III no valía para gobernar. Felipe IV empezó con 16 años y también se le iba un poco de las manos y bueno, pues ya luego se iba un poco improvisando, si es que tampoco... Sí, porque Carlos I y Felipe II no tenían esas rémoras, esos primeros secretarios que le liaban las cosas, pero Felipe III y Felipe IV sí que los tenían, ¿no? Sí, y además el conde duque de Olivares con Felipe IV quería como, yo no voy a hacer lo mismo que el duque de Lerma, pues acabó haciendo prácticamente lo mismo. También hizo el tema de la inmobiliaria, porque a Lerma hoy en día se dedicaba a eso, Lerma se pasó, ¿no? Pero no, claro, se pasó, de hecho cambió la capital a Valladolid precisamente para organizar todo el tinglao que hizo. Sí, porque en definitiva ese cambio a Valladolid, que yo no lo entendí. Vamos, sí, se entiende. Políticamente no se entiende. Se entiende únicamente como compraventa de terrenos. Sí. En definitiva, ganancia, ¿no? Es el marqués de Salamanca de su época. Totalmente, claro. Y además los compraba por mucho menos valor, o sea, que hizo negocio por todos los sitios, sí. Y luego volvió, restableció la corte, aquí no ha pasado nada y yo aquí estoy. Y vamos a empezar, ¿no? Claro, estupendo, sí. Bueno, oye, vamos. Yo es que de los Reyes Católicos no sé por dónde meterme. Entiendo que... Tú el tema que te guste. No, estamos picoteando, porque vamos a ver, mira, que quede una cosa muy clara. Yo siempre lo digo y parece ser que la gente no lo escucha porque me mandan emails y mandan WhatsApp. Oiga, que están ustedes hablando de muchas cosas, pero no me cuenta usted lo que viene en el libro. Y yo siempre digo lo mismo. Si usted quiere saber lo que cuenta el libro, se va usted a una librería, suelta usted los euros y se lleva el libro a casa. Claro. Yo vengo aquí traigo a los autores, en este caso a Ana Fernández Pardo, y cotilleamos del libro. Nos enteramos de por qué lo ha hecho, de cómo lo ha hecho, o de cosas que a ella le puedan interesar, o que me puedan interesar a mí. Yo siempre he sido muy cotillo con esto de la Casa Real y la verdad es que he tenido otras fuentes diferentes a las que ha tenido ella para enterarme de cosas que no son publicables. Ay, madre, claro. O serán publicadas dentro de mucho tiempo, ¿no? Igual. Ni es eso, que no. Ni eso. Qué rabia da eso. O sea, esas cosas mueren con los protagonistas. Claro. Ya te contaré alguna con el... Pero no has jurado fidelidad, acuérdate. Te quiero decir también, pues si en algún momento sabes algo, que lo puedes contar, que tú no has hecho el juramento ese. Sí, pero no es broma. No es serio. Te estoy diciendo broma. No es serio, no, pero la verdad es que mi opinión en este tema está en que la verdad es que los vasallos suelen tener bastante más honorabilidad que los jefes, en este caso.
o por lo menos últimamente, te lo puedo asegurar. Sí, sí, que últimamente sí, y porque conozco el paño, como sí, como entiendo lo que me quieres castellanos. decir. Sí. Pero bueno, somos bastante serios los vasallos y bueno, eso pasaba, el ser serios los vasallos, a lo mejor no tanto, pero los reyes sí que lo eran con Isabel y Fernando, ¿no? Sí, puede ser que fueran más serios. Bueno, hay historias. Estoy ahora pensando ahora mismo en algún marqués o alguna cosa así. Estoy dándole vuelta porque traiciones han tenido todos. Sobre todo... Eso está en los genes de los españoles. Bueno, y de todos los países, ¿no? Yo creo que los Sí. españoles somos más autocríticos. Pensamos que tenemos... No, pues somos... En todas partes pasa lo mismo porque donde hay poder... traidores ha habido siempre. Claro, y donde hay poder, pues hay algo en juego, ¿no? Y al final se crean facciones unos contra otros y siempre hay esto. Y eso hace que al final los reyes acaben siendo desconfiados. Entonces, bueno, el caso que me viene ahora a la cabeza es Felipe II con Antonio Pérez y la princesa de Éboli y todo esto, que se acaba arrepintiendo de haber desconfiado de su hermanastro. Como lo de Dallas, ¿no? La serie de Claro, Dallas. sí, vemos telenovelas turcas y hay que leer la historia de España, que da para más. Pero es verdad que, claro, en ese momento él desconfía porque es muy desconfiado por naturaleza y porque en el fondo tiene un entramado ahí y luego se acaba arrepintiendo y ya no tiene solución. Entonces, yo creo que están expuestos a eso, a muchas tramas, a muchas conspiraciones y la propia desconfianza les hace cometer errores, porque cosa que no pasó con Felipe III y se dio cuenta en la tumba cuando le dijo a su hijo, o sea, elige bien de quién te fías, porque se dio cuenta de que del duque del hermano se podía fiar del todo. No se podía fiar, ¿no? Pero se enteró tarde, se dio cuenta tarde. Lo cierto es que Felipe II cometió gravísimos errores en ese sentido, porque, por ejemplo, don Juan de Austria, Jeromín, que pasó algunos años viviendo en el sitio del que yo soy, o sea, Leganés. Mira. Hay una calle, hay un edificio con una placa, aquí estuvo viviendo. Y bueno, para nosotros, para los de Leganés, don Juan de Austria es pues hijo predilecto, digámoslo así, aunque no naciese en Leganés. Sí. Pero bueno, yo creo que don Juan de Austria, y precisamente en la película esta en la que se habla de la princesa de Éboli, que no se ajusta mucho a la realidad, pero tiene algún detalle, ¿no? En el sentido de que quizá Felipe II desconfía de don Juan y también de los mensajeros que le manda a su hermano. Pero lo cierto es que ¿tú crees francamente que don Juan de Austria era fiel a su hermano? Sí, claro que era fiel a su hermano. Don Juan de Austria, no estaba pensando ahora en el paralelismo con Juan José de Austria, con el hijo de Felipe IV. Totalmente, claro que fue fiel a su hermano. De hecho, él se dio cuenta después, cuando vio toda la documentación, que su hermano nunca lo había traicionado, pero tenía demasiada información en contra. Entonces, tampoco le podemos culpar a Felipe. O sea, fue desconfiado. También le llegó un hermano de pronto, ¿no? De pronto, ¿esto qué es? ¿No? Ahora se va a llamar Juan de Austria, se ha llamado toda la vida tal, es hijo mío. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Entonces, yo creo que ya de inicio no pilla bien, ¿no? Tú, de repente, ¿no? A cierta edad adulta te dicen, ¿tienes un hermano? Pues yo qué sé, igual no te agrada el asunto. Pero nunca lo traicionó, no. Era fiel, era muy fiel a Felipe. Era fiel a España. Es que yo creo que es el concepto de fidelidad a una corona, a un país y a un soberano, pero no solamente a una persona, sino, bueno, pues a remar a favor, ¿no? No remar nunca en contra. Más que nada a la corona que representaba Felipe II, porque la nación española, aunque había existido el Conde de Gildo, pero ya no existía como tal, ¿no? Era Castilla y Aragón, porque el resto de los reinos eran, bueno... Es que la historia de España es muy compleja y no se supo, no se ha sabido nunca y bueno, y no es que nos queda. Esto que me estás contando me recuerda que hace un rato me hablabas de Felipe V, que era un tipo obsesionado con el sexo, Carlos II, que también era un tipo obsesionado con el sexo, y estamos hablando de Carlos I, que era un don Juan. Excepto en un caso. Pues excepto cuando encuentra su amor. Yo pienso que Carlos I, pues fíjate, yo sí pienso que Carlos I estaba enamorado de Isabel de Portugal. Sí, yo también. Vale. Por eso te digo, es la excepción. Eso es muy bonita. Pero el resto del tiempo fue un don Juan. Claro, ¿qué le pasa a Carlos I que no está en casa? Entonces, no por justificar nada, pero claro, con tantos años fuera... Liarse con su abuela... bueno, no es su abuela, era su abuelastra. Era su abuelastra. Bueno, su abuelastra. Era su abuelastra, que en realidad tenía una edad más cercana a la suya que la de su abuelo Fernando, porque me parece que ella tenía... Igual te sabes tú la misma edad y el mismo fallo yo, pero me imagino que Fernando tenía unos 50 y ella tendría 19, 20 y por ahí. Claro, o sea, yo creo que se llevaría 7 años. 20 y pocos años... Claro, cuando llegó Carlos tendría 17 y ella tendría 20 y pocos, entonces tendría más... O sea, abusó de él porque era menor de edad.
sea, claro, no, yo solo la reina de Navarra era un poquito pederasta. Bueno, ella también era lista, ¿eh? O sea, ella también era lista porque es la última reina de Aragón. De hecho, escuchaba también, y de hecho lo cuento un poquito también en el libro, que dicen que puede ser la artífice también del encierro de Juana la Loca en determinados momentos, porque era la que ganaba. Un momento. Llevamos 30 minutos. Ay, perdón. Me la traigo aquí porque me miras mucho a mí en vez de mirar ¡Ah! No, yo estoy encantado. No me he dado cuenta. No pasa nada. Nos quedan 20 minutos. Sí, perdón. Tú córtame cuando... Yo hablo mucho igual. No, pero si yo es que yo te pregunto. Tú estás aquí para que yo te pregunte. Bueno, pues continuamos. Estamos un poquito más allá de la mitad. Nos vamos acercando al final de esta entrevista o esta charla sobre los reyes de España. Y estábamos hablando del rey Carlos I de España y de sus amores. Y creo que decía bien nuestra interlocutora hoy, la autora de este libro, Historia de Casa Real, de la editorial Almuzara, Ana. Sí. Tú dices que Carlos I estaba muy, muy enamorado de su reina. Yo pienso que sí, yo quiero pensar que sí. O sea, pienso que Carlos I estaba enamorado de Isabel de Portugal, Felipe II estaba enamorado de Isabel de Valois. Y luego ya tengo dudas. Pero no hay un problema en que esos matrimonios en realidad eran matrimonios amañados. Sí, pero bueno, o sea, que luego surge el amor después. No es incompatible, claro. Sí, porque yo tengo entendido que Isabel de Portugal decía pestes de Carlos I antes de conocerle. Ah, eso seguro, eso seguro. Bueno, a ver, eran primos, o sea, quiero decir que también a lo mejor tenían referencias o lo que fuera y podían pensar lo que fuera, pero yo pienso que sí que se enamoraron. De hecho, toda esta historia romántica de llegar a Granada, ¿no? Y él descubrió los claveles, el regalo claveles, ¿no? Eso me lo creo. Y a mí esas cosas me gustan, por lo menos por saber algo, pero efectivamente todos los matrimonios eran de conveniencia, lo cual no quiere decir que sea incompatible que en un momento determinado pues surgiera algo bonito. ¿Por qué no? Quizá. Claro, vamos a pensar. Quizá vamos a decir algo que habitualmente no se dice. La esterilidad de Carlos II venga precisamente de la promiscuidad, es decir, de todo lo contrario, de Felipe IV y de Felipe III. Hombre, es que lo curioso de Felipe IV, además, esto del karma, ¿no? Que se dice ahora, pero Felipe IV tiene, creemos, unos 30 hijos fuera de matrimonio y dentro del matrimonio todos se le iban falleciendo de bebés. O sea, él cuando ya pensó que tenía más o menos organizado el futuro, tenía a Baltasar Carlos, había fallecido Isabel de Borbón, su primera mujer, y Baltasar Carlos fallece con 17 años y tiene que volver a buscar una mujer. Entonces se casa con la prometida de su hijo. O sea, es que era una cosa, no había ni tiempo. Entonces, bueno, pues venga, Mariana, que es mi sobrina, que además es muy curioso porque en la corte de Austria empiezan a hacerle creer que la niña ha crecido de pronto, como si todos no supieran que esto es un entramado, ¿no? Decir, bueno, si ya lo sé, la niña tiene 15 años, yo tengo lo que tengo. No, la majestad ya ha crecido, le vamos a mandar un retrato. Entonces, ni ella se reconoce cuando llega al Palacio Real y dice, ¿esta quién es? Es usted, majestad. Entonces le hacen convencer eso y claro, ella tiene un montón de embarazos. La verdad que la pobre Mariana da mucha pena porque no para de tener embarazos, embarazada de su tío que le saca casi 40 años, 30 y tantos, y el otro no paraba de tener hijos fuera del matrimonio. Todos los hijos fuera del matrimonio le sobreviven, pero de los hijos dentro del matrimonio solo le queda a Carlos II, que es estéril. Bueno, bueno, claro, eso lo que voy a decir no es razonable, pero podría serlo hoy en día. ¿Y por qué no? Podría haber heredado el trono un hijo de fuera del matrimonio. No se puede. Tiene que ser hijo legítimo. Explícalo. Sí, protocolariamente. La pregunta es esa. Ah, sí, protocolariamente. Explícame por qué no. Pues tiene que ser hijo de matrimonio. O sea, ya no reconocido, porque de hecho tanto Carlos I como Felipe IV reconocen hijos fuera de matrimonio que reciben el apellido y son familias, son hijos. Son infantes de España. No son infantes. ¿No? Son hijos, pero no son infantes porque no forman parte de la familia real. Claro, son reconocidos como hijos. O sea, su padre dice que es su padre, pues ya está. Pero nunca van a estar en la línea sucesoria. Eso está, de hecho, pasa a día de hoy también. Bueno, a día de hoy no sabemos lo que pasa, pero me refiero que si por lo que sea el rey tuviera un hijo con alguien tal, no estaría si no es dentro del matrimonio. Si tuviera un hijo. Yo estoy poniendo un condicional, claro, yo no lo sé. Si yo te contara. Tú cuéntame lo que tú puedas, no te lo puedo contar. Yo no lo sé, entonces yo digo, si tuviera, no. Oye, vamos a dejar un poquito a los austrias, que nos hemos centrado en ellos, y vámonos un poco más cerca. Hay apuntes históricos que a mí me llaman poderosamente la atención. Y son, por ejemplo, hay un rey que bueno, riza al rizo, pero su padre casi también, que es Carlos IV. Nos encontramos en un momento dado
en que Carlos IV, gallardía, honor y valentía, cede su corona y su hijo también a Napoleón. Y la cede a su hermano porque, bueno, pues porque Napoleón no se iba a poner de rey de España. Era como bajar de categoría, ¿no? Para él. Y entonces, en esta historia de la Casa Real Española abordas ese problema porque si Carlos IV ha renunciado a su corona, Fernando VII ha renunciado a la corona, ¿hasta qué punto puede Fernando VII volver a ceñir una corona de la que ha renunciado? Pues porque eso es un chanchullo que hace Napoleón, le obliga al padre a una cosa, le obliga al hijo a la otra, al final se queda él, pero el pueblo español quiere a su rey deseado. El pueblo español es bastante idiota. El pueblo español estaba más perdido que nada y no se podía imaginar. Pero lo curioso, y eso sí que lo publico en el libro y es muy curioso, todas las cartas que Fernando VII le dirige a Napoleón, bueno, una pleitesía, una cosa que parecía, o sea, ¿no? Hombre, por favor, nos han declarado la guerra, está España en guerra, ha muerto no sé cuánta gente, te están aclamando para que vuelvas y tú estás hablando con Napoleón, como además lo llamaba mon cousin, ¿no? Como si fuese mi primo, mi querido, mi no sé cuánto. Y fue a su boda, o sea, cuando Napoleón se divorcia de Josefina y se vuelve a casar, Fernando VII con Carlos María Isidro, allí en la corte de Valencia, y luego van a la boda, o sea, claro, mientras que España está en guerra, eso es lo que está pasando en Francia, entonces es vergonzoso. Mira, Fernando VII no tengo nada bueno que decirte, sí te lo digo. ¿Y o sea, Carlos María Isidro? Pues Carlos María lo hicieron lo mismo que su hermano, lo que pasa que pues con una ley sálica a favor. O sea, es la única diferencia. La única diferencia. No, o sea, pero también tuvo ese comportamiento con Napoleón. Sí, estaban juntos en Valencia y tenían de hecho una corte porque prácticamente, claro, España piensa que ellos están encerrados por Napoleón, pero en realidad están de vacaciones. O sea, ellos tienen ahí toda su corte. Bueno, no es un sitio como para irse de vacaciones. Bueno, pero no están viviendo la guerra que está viviendo España. No están de están tranquilos. Charco, ¿no? Están viviendo bien como reyes. Están viviendo como reyes. Sí, con un horario y con actividades de reyes. Un poquito de equitación, un poquito de música, un poquito de piano, ¿no? Una cosa tranquila. Bien. Y entonces vuelven y nos encontramos con un serio problema, ¿no? Porque Fernando VII y sus hijas, pues... son un problema para Carlos María Isidro, ¿no? Pues es que si hubiera descubierto, yo he pensado mucho cuando leí una declaración, te dirías, ahora vuelvo al libro. Venga. El confesor de María Luisa de Parma dice que cuando María Luisa de Parma fallece le confiesa que ninguno de sus hijos es hijo de Carlos IV, con lo cual, digo, se hubiera solventado absolutamente todo, porque ni Fernando VII, ni Carlos María Isidro, ni Isabel II, ni nadie tendría derecho a la corona si hubiera salido a la luz el testamento de la madre que dice que ninguno de sus hijos es Borbón. Entonces, bueno, sí, aparece el conflicto de las guerras carlistas. Esto es cuestión de cómo se mire la cosa. Yo creo que tenía razón el carlismo, en realidad. ¿Tú crees? O sea, sí, con la ley en la mano. Con la ley en la mano, sí. O sea, sí, la ley estaba vigente, se había censurado de cualquier manera. Otra cosa es que hubiera sido mejor o peor, eso no lo sabemos. Pero con la ley en la mano, sí. Ahora, de ahí a todo lo que se desarrolló después del carlismo, ya sí, no. Y esa parte un poco casi ridícula, ¿no? De tantos pretendientes, igual un primero podría tener un sentido, pero de repente es que están numerados, yo no sé cuántos pretendientes carlistas llegó a ver, los jaimistas, ¿no? Se pierde uno ya la historia. Pues ya... Cuando quieras vamos a ver el Museo Carlista del Escorial. Sí. ¿Y lo conoces? No, pero sí. ¿Sabes que sí? Sí. Perdón. Nada, tranquilo. A ver, me he atragantado yo solito. Perdón. Es una señal para mí. Sí, es muy interesante el tema de esos pretendientes carlistas, porque, como tú bien dices, yo nunca he creído realmente que tuviese mucho derecho Fernando VII a ser rey, por otros motivos. Luego ya, si me dices que no era hijo de Carlos IV, pues ya lo hemos redondeado, ¿no? Pero teóricamente Carlos María Isidro tampoco, según su madre. Según su madre, ninguno. Su madre sabría algo de este tema. Bueno, claro, el confesor también. O sea, yo ya no sé quién sabía la verdad. Claro, no había pruebas de... Bueno, pero eso hubiese causado un problema, porque en ese momento no se concebía una España sin rey, ¿no? Claro, no se hubiera concebido, porque además el pueblo estaba luchando porque España era monárquica. O sea, yo creo que España tenía muy claro, por lo menos la invasión francesa, de hecho luego vino una galofobia bastante importante. O sea, después, y todo el conflicto que hubo incluso con María de las Mercedes de Orleans, porque su padre era francés, está relacionado totalmente con esto, ¿no? O sea, todavía está muy reciente la guerra y no quería España una reina hija de un francés. Bueno, la verdad es que el padre de María de las Mercedes no era muy simpático, no precisamente porque fuera francés. Bueno, también. Era un prenda.
tenía de todo, sí, imprenta, pero con Isabel II, que decir, para el pueblo era encima el francés, o sea, El para francés, sí. también, ¿no? O sea, no ayudaba Bueno, imprenta con todo el mundo porque además era muy aficionado a ponerle la zancadilla a los demás y si no, bueno, ahí hay pendiente el tema de uno de los grandes españoles de la historia, un señor que nació en Reus y que trató de llevar, a pesar de ser masón, trató de llevar por buen camino a España, ¿no? ¿De qué me hablas? De la muerte en duelo, estamos hablando. No, del asesinato de Prim en la calle del Turco. Vale, de Prim está. Que todo el mundo opina que estaba el padre de... Sí, él estaría detrás de todo porque lo que tenía Montpensier era un afán de poder y de hecho cuando colocó a su hija, pues bueno, ya es como que se deshació un poco y aún así también la hija murió, pero él tenía afán, o sea, de hecho casó él también. Ser rey, él quería ser rey, dijo, bueno, pues si no, que sea por lo menos mi hija, y si no, casó también a Antonio de Orleans, al otro hijo, con Eulalia, o sea, él buscó la manera de decir lo que fuera. Y no fue rey por un duelo, no fue rey porque mató a otro Borbón. Eso ya... Sí, bueno, ese es un tema muy curioso, pero ese es un tema para hablarlo aparte. Ajá. Oye, la verdad es que el libro va avanzando y nos encontramos con casos tan curiosos como la Primera República, en la cual, bueno, pues justo antes de la Primera República, que desarrolla la Primera República, en ese interludio en el que Prim es el protagonista, pues buscan a un rey para España, ¿no? Y entonces, incluso al hijo de un carretero de Granátula de Calatrava le ofrecen ser rey, ¿no? Ellos hacen ahí lo que puedan para volver. Lo que pasa es que tanto la Primera República como el reinado de Amadeo de Saboya es un quiero y no puedo, ¿no? Es una cosa como un poco chapucera y ya de hecho cuando Amadeo se va, porque claro, la Primera República no se proclama por voluntad de nada, se proclama porque el rey se va y dicen, pues viva la República, ¿no? Y Alfonso II dice que viene, pero que se va a ver un poquito mejor porque está la cosa después de la gloriosa, no lo ve muy claro. Entonces yo creo que en ese momento está todo el mundo muy perdido, porque claro, sabía todo el mundo que querían derrocar a Isabel II, pero claro, hay que pensar en un plan B. Y el plan B, cada uno pensaba en el suyo. Sí, entonces, no había consenso. No había un plan B de consenso. Y bueno, pues nos metemos en el siglo XX y nos encontramos que, bueno, Alfonso XII, termina el siglo XIX, empieza el siglo XX, tenemos a Alfonso XIII, que la verdad no hace mucho porque la Casa Real fructifique, digámoslo así, ¿no? ¿En qué sentido? No, en el sentido de que es un hombre que es muy echado para adelante, pero a la hora de la verdad, hacer algo para que el pueblo quiera la Casa Real, ¿lo hace? Mira, Alfonso XIII, igual que hablábamos antes también de la personalidad de Felipe II, Alfonso XIII yo creo que es un niño consentido, es un niño que es póstumo, nace pues su padre había fallecido ya y está consentido por sus tías, protegido por su madre, esa cosa de cuidarlo de tal, que lo hacen pues prácticamente una persona caprichosa. De hecho hay una carta en la que él, en un diario que escribe él con 16 años, ella intuye que puede haber la República, o sea, él está muy preparado porque sabe lo que va a pasar, pero todavía tiene ese ego, ¿no?, de ser el niño mimado, el niño de la casa, y hay muchas anécdotas, ¿no?, de que obligaba a todo el mundo a llamarlo como si fuera como rey que era, pero era un niño, o sea, era un poco un egocentrismo, una forma de ser muy caprichosa, muy consentido, que yo creo que eso lo llevó a la práctica. Y de hecho, cuando él se va sin motivo, bueno, se va con motivo, pero sin que nadie lo eche, o sea, quiero decir, puedes igual un poquito aguantar a ver si solventas la cosa, porque te has ido, dejó aquí tu mujer a tus hijos. Y se va tranquilamente. Yo pienso que pensaba volver, él dijo, bueno, ahora ya me llamaréis, que vengo. Bueno, lo cierto es que las derechas no perdieron esas elecciones, solamente en las grandes capitales, claro. Pero en el conjunto de España ganaron los partidos de derechas. Pero como el rey cogió y se marchó tranquilamente, es que las dos repúblicas se levantó la reina y le dijeron, su marido se ha marchado. Claro. Ella había estado toda la noche envolviendo joyas, así, ¿no?, un poco guardando sus cosas. El niño estaba enfermo, el mayor, y ya se fue por su cuenta y luego se dice que se reencontraron. No sabemos si se volvieron a reencontrar. Que no tenía muy buena relación, ¿no? No lo creo, yo creo que tampoco. Bueno, él se enamoró de Ena al principio, eso estaba también, igual como Carlos I, muy enamorado, pero, y mira que le advirtieron, tiene hemofilia, su majestad tiene hemofilia, y él no hizo caso hasta que de repente se dio cuenta de que eso era un problema para la dinastía y no aceptó que la culpa había sido suya, porque él había estado informado del problema de su mujer. Entonces, yo creo que le cogió manía a partir de entonces. Bueno, 5 minutos nos quedan para el final. Ay, madre. Si no hubiese sido porque de los generales que decidieron, no, porque precisamente ese general se metió por la puerta de atrás en el último minuto. De los generales que...
Perdón, No pasa nada. que soy yo el que tenía que haber quitado esto. Seguimos. De los generales que decidieron que la República había cogido un mal camino, pues había uno que era monárquico y pro-británico, lo cual es curioso, que era Franco. Y si tenemos ahora mismo un rey que se llama Felipe VI, pues es porque Franco se empeñó en ese monarquismo que él tenía, porque él era muy poquito republicano y desde luego, inexplicablemente, yo creo que porque no se fiaba del Borbón, que en ese momento podría haber sido elegido rey, es por lo que decide esperar a que él fallezca para poner a otro Borbón al mando de la Casa Real, que no al mando de España, porque esto es una monarquía constitucional. Pero el rey reina, pero no gobierna. ¿A ti qué te parece esa historia de que Franco era muy monárquico? Franco era monárquico, el general Mola también era monárquico, lo que pasa es que Mola era más carlista que, claro, Franco sí era porque había sido gentilhombre de Alfonso XIII. ¿Sí? Yo, bueno, por hablar, ¿no? Podemos hablar, yo pienso que si Alfonso XIII no hubiera muerto, no sé si en el 41 o en el 42, pues igual había una esperanza de que recuperara el trono para Alfonso XIII, pero con don Juan no podía, y no podía, era una cosa mutua, no podía, no quería, no lo aguantaba, era una cosa mutua y de hecho, bueno, es que don Juan también se la jugó con todos los manifiestos en la Lausana, incluso don Juan intentó hacer cábalas con unos gobiernos, con otros, entonces tanto mareo, pues a Franco le dio desconfianza y de hecho creo que nombró a Juan Carlos en el año 66, si no me equivoco, con lo cual antes de que... Bueno, sí, bueno, ya lo estaba preparando desde le nombró príncipe de España, o sea, le nombró sucesor y España seguía siendo un reino. Franco era monárquico porque España era un reino durante el franquismo, España era un reino sin rey. Pero la forma era el reino de España. Mantuvo la filosofía de... Y recuperó todos los símbolos que se habían perdido y absolutamente todo lo que se había derogado durante la República. Los títulos, la Real Orden de Carlos III, todo lo que se había derogado, los títulos de marqueses, todo eso lo recuperó. Y la bandera nacional. Dos preguntas. De Carlos III. Una que no tienes por qué responderme, porque es una pregunta... Es una pregunta mala para hacerla. De hecho, si no me la respondes, yo la borraré de la grabación. No sé si te has dado cuenta que el primer emperador romano se llamaba Rómulo y el último se llamaba Rómulo. El primer emperador del Imperio de Oriente se llamaba Constantino y el último también. El primer rey de la Casa de Austria se llamaba Carlos y el último también. El primer rey de la Casa de Borbón se llamaba Felipe. Sí. Y el último también, bueno. Y el último también, pero sí. Es que normalmente no hay nadie entre medias. Es decir, Carlos I, Carlos II. Rómulo, pero no hay nadie entre medias que se llame Rómulo. Bueno, son casualidades de la historia. Yo no creo que eso se repita. ¿No? No lo creo, para nada. No lo creo. No lo creo, no es una... Bueno, como es una opinión que da igual, pues yo no... Es una opinión que da igual, yo no lo creo. No creo que eso sea una señal de nada. Bueno, tú no sé si conocías una librería que bajabas por la calle Carretas, llegabas a la esquina contraria a la de la Casa de Correos y ahí había una librería que se dedicaba a los libros de historia, de geografía y tal. San Martín, no sé si he oído hablar. Bien. Entonces, ahí en la puerta de San Martín mataron a un presidente del Consejo de Ministros. España no ha tenido presidentes... Habiendo monarquía no ha tenido presidentes de gobierno, sino del Consejo. Sí. Entonces, yo he parado muchas veces, hace años, claro, en ese escaparate y veía libros de historia. Entonces, yo paso ahora por allí, suponiendo que quitasen el de comida rápida que ahora mismo hay allí, y entonces paso por allí y veo en el escaparate de San Martín este libro. Historia de la Casa Real Española. ¿Por qué entro en la librería y lo compro? Hombre, primero porque tienes curiosidad para aprender sobre las cosas de la historia de la Casa Real Española, cosas que normalmente no se cuentan en los libros de historia, porque normalmente en los libros de historias nos cuentan muchas veces relatos concatenados de hechos históricos ¿no? concretos y fechas y nombres, y aquí se cuentan muchas veces explicaciones, pues eso, de cosas curiosas, lo que te decía antes, que se quedan mucho más, que gustan hasta al que no le gusta la historia. Entonces yo creo que eso es lo que... Sí. Pues entonces acabas de finalizar la entrevista. Perfecto. Es así. Muchas gracias. Yo recuerdo a nuestros oyentes y videntes, y por videntes no digo a los de la bola de cristal o del tarot, que tengo en mi mano un libro que se llama Eso no estaba en mi libro de historia de la Casa Real Española, y Ana Fernández Pardo, que es su autora, que está aquí a mi izquierda, como de costumbre, pues ha hecho una entrevista fabulosa. Y yo personalmente
Ya sabéis que yo no me leo los libros porque no me da tiempo, entre otras cosas, pero bueno, le echaremos un vistacillo porque hay cosas muy interesantes que me pueden venir muy bien y sospecho que a todos vosotros también os va a gustar este libro. Amigos, hasta la semana que viene.